a grabar, yo les bajo la velocidad, tampoco no tanto, ¿no? Esto más el volumen. Vamos a hablar de la Inquisición y sobre todo nos vamos a centrar en la española. Cuando oímos la palabra Inquisición, inmediatamente pensamos en muertes, torturas, fanatismo, intolerancia, control y miedo. Estas características indudablemente existieron y por ello se ha tendido a explicar este fenómeno desde un punto de vista un tanto sensacionalista y muchas veces deformado. Nobody expects the Spanish Inquisition. Our chief weapon is surprise. Surprise and fear. Fear is one. Our two weapons are fear and surprise. And ruthless efficiency. Our three weapons are fear and surprise and ruthless efficiency. And an almost fanatical devotion to the Pope. Our four amongst our weapons. En este vídeo vamos a desmentir una serie de tópicos comúnmente aceptados, la mayoría de las veces por bombardeo de información errónea. Al final del vídeo incluiremos una pequeña bibliografía para quien quiera abordar este tema desde un enfoque riguroso. La Inquisición Española o Tribunal del Santo Oficio fue una institución que se creó en 1478 por los Reyes Católicos para mantener la unidad religiosa dentro de sus reinos y luchar contra la apostasía y más tarde contra la herejía, es decir, contra cualquier desviación de la fe verdadera. Tuvo una vida de unos 350 años. A finales del siglo XVIII, la Inquisición entró en un periodo de decadencia, convirtiéndose en una antigualla que navegaba en contra de los vientos liberales que soplaban y finalmente murió de vejez en el siglo XIX. La institución inquisitorial, sin embargo, no es un invento español como mucha gente piensa, pero inevitablemente la gente la asocia con España. Esto tiene una explicación, como veremos después, y forma parte de la leyenda negra española. La Inquisición nace en Francia. El catarismo es la doctrina de los cátaros, o albigenses, llamados así por la ciudad de Albi, un movimiento religioso de carácter gnóstico que se extendió por Europa occidental a mediados del siglo X y logró arraigar hacia el siglo XII. Tenía influencias del maniqueísmo con sus dos fuerzas opuestas, el bien y el mal, representadas por la dualidad Jesús-Satanás. La Iglesia Católica consideró la doctrina de los cátaros como herética. Nace así la Inquisición medieval establecida en 1184 mediante bula papal, como un instrumento para acabar con la herejía cátara. Frente a la creciente influencia y extensión de los cátaros, la Iglesia terminó por invocar el apoyo de la Corona de Francia para lograr su erradicación violenta a partir de 1209 mediante la Cruzada Albigense. La Inquisición fracasó porque no dependía de una autoridad central, sino que era administrada por los obispos locales. Por ello, el Papa Gregorio IX creó en 1231 la Inquisición Pontificia o Inquisición Papal, dirigida por él mismo confiando la empresa a la Orden Mendicante de los Dominicos, fundada por Santo Domingo de Guzmán. La Inquisición Pontificia funcionó sobre todo en el sur de Francia y en el norte de Italia. En España existió en la Corona de Aragón, pero no en la de Castilla. ¿Cómo nació la Inquisición española? Remontémonos siglos atrás antes de que los reyes católicos creasen el Tribunal del Santo Oficio. Durante siglos en la Edad Media se había producido en los reinos de la península ibérica una convivencia relativamente pacífica, aunque no exenta de incidentes, entre cristianos, musulmanes y judíos. Los judíos eran un grupo minoritario. A finales del siglo XIV hubo en algunos lugares de España una ola de violencia antijudía debido a las envidias que despertaban.
Los judíos sirvieron como chivo expiatorio para canalizar el descontento de una sociedad que pasaba hambre y veía con celo cómo la clase judía prosperaba, entre otras cosas con el comercio y los préstamos con interés. Fueron especialmente cruentas las matanzas del año 1391 en ciudades como Sevilla, Valencia, Barcelona o Córdoba. Por ello, durante el siglo XV se va a producir una conversión forzosa de estos al cristianismo para escapar de la muerte. Los cristianos viejos, los de toda la vida, sospecharon que muchas de estas conversiones no eran sinceras. Para descubrir y acabar con los falsos conversos, los reyes católicos decidieron que se introdujera la Inquisición en Castilla y el Papa dio su consentimiento en 1478 mediante la promulgación de una bula. Años más tarde, la institución también se estableció en la Corona de Aragón. El primer auto de fe se celebró en Sevilla en 1481, donde fueron quemadas 6 personas en la hoguera. La máquina inquisitorial se puso a rodar con fuerza. Entre las víctimas del primer año estaba Diego Susón, un judeo converso que amasaba una gran fortuna y, según un relato, planeaba una sublevación contra el Santo Oficio. Naturalmente, la fortuna de los supuestos judaizantes era confiscada y pasaba a manos de la Iglesia. ¿Qué eran los autos de fe? Un auto de fe era un acto público organizado por la Inquisición. Lo que comenzó como un acto religioso para expiar pecados y repartir justicia sin mucha pompa, acabó siendo un espectáculo popular más o menos parecido a una verbena o a una corrida de toros. Los autos de fe fueron ganando en solemnidad y duración. La gente acudía en tropel a verlos. También acabó acudiendo incluso el mismo rey. Hoy en día la Inquisición está muy mal vista, pero en esa época los autos de fe eran extraordinariamente populares, sobre todo en el siglo XVI. En realidad no se ejecutaba a nadie en el acto en sí, sino que los condenados a muerte que comparecían ataviados con el tradicional San Benito eran entregados al brazo secular encargados de ejecutar la sentencia en un lugar cercano por la tarde o la noche, sin teatralidad ceremonial y sin la presencia de las autoridades. Eran montados sobre asnos y conducidos al fuego. Los que lograban escapar de la hoguera por haber huido o haber muerto durante los interrogatorios eran quemados en efigie, es decir, a través de un muñeco del tamaño de un ser humano que los representaba. Conforme iban aumentando el número de inquisidores, se hizo necesaria la designación de un inquisidor general para la corona de Castilla y Aragón que coordinase la actuación del organismo. En 1483 se nombró para este cargo al dominico Fray Tomás de Torquemada. Con la creación de este puesto se centralizaba la dirección del Santo Oficio en una persona. El nombramiento correspondía al Papa, aunque eran los reyes en la práctica quienes proponían el nombre. El problema de los judíos no se arregló con la Inquisición, sino más bien se agravó. Finalmente, en 1492, los reyes católicos decretaron la expulsión de los judíos de España mediante el Edicto de Granada con la finalidad, según el decreto, de impedir que siguieran influyendo en los judeoconversos que abrazaron el cristianismo, llamados cristianos nuevos. Otros países de Europa como Francia e Inglaterra habían realizado expulsiones parecidas. Las razones no solo fueron religiosas. También hubo un intento de restablecer el orden social. Se les dio un plazo a los judíos y se les permitió emigrar prácticamente con la totalidad de sus posesiones. Los reyes dejarían de ingresar los tributos de esta minoría. Aunque la pérdida más dramática fue el capital humano, a los judíos también se les permitió convertirse a la fe católica si no querían abandonar. Más o menos la mitad abandonaron. Unos 50.000 judíos según las fuentes más fiables. A los judeoconversos se les llamó marranos. Muchos de ellos seguían practicando su religión de manera clandestina.
En los primeros años de vida del Santo Oficio, los inquisidores no prestaron atención a la herejía en general. Se interesaron especialmente en vigilar a los judeoconversos. Los musulmanes seguían gozando plenamente de libertad religiosa, pero por poco tiempo. Cuando los inquisidores llegaban a una ciudad, leían el edicto de fe, que era una larguísima relación de todas las creencias y conductas heréticas. A continuación se invitaba a los que habían cometido herejía a que se autodenunciasen o denunciasen a otros. Hasta el año 1500 hubo un periodo de gracia, un plazo de entre 30 o 40 días, durante el cual el hereje no sería castigado con penas severas. Con un pago en metálico bastaba. Miles de conversos se presentaron voluntariamente ante los inquisidores. Algunos ni siquiera practicaban su religión en secreto. El miedo les podía. Más tarde se iniciaría una dura persecución de los conversos que no se habían acogido a los periodos de gracia, iniciándose un auténtico terror colectivo. La mayor actividad del Santo Oficio se concentró en los primeros años, donde se realizaron auténticas tropelías sin pruebas convincentes, con testimonios muchas veces inconsistentes basados en rumores. Aunque hay que decir que la gran mayoría de los encausados en 350 años de Santo Oficio lograría salvar la vida. Menos de un 2% moriría en la hoguera. Desde luego, la cifra total de ejecuciones dista mucho de la que suele rondar en el imaginario colectivo. La Inquisición no mató a decenas de millones de personas, ni siquiera a millones. Esto lo sabemos bien, pues la Inquisición española tuvo un aparato burocrático enorme y se han conservado una enorme cantidad de documentos sobre los procesos que ha permitido a los historiadores investigar minuciosamente el tema. En 1517 la Iglesia se dividió en dos por la Reforma Protestante. Carlos I de España acabaría sucediendo a los reyes católicos y acabaría heredando los títulos de su padre Felipe el Hermoso, casado con Juana la Loca, convirtiéndose en emperador y en el hombre más poderoso del planeta. También se erigió como defensor de la cristiandad católica, declarando a Lutero como hereje. Los protestantes, sin embargo, tuvieron un arma muy poderosa para luchar contra el hombre más poderoso del mundo: la propaganda, con la imprenta de Gutenberg como aliada. Precisamente a raíz de la propaganda lanzada por un caudillo protestante, Guillermo de Orange, la Inquisición española adquirió esa fama de tribunal inhumano y monstruoso, pese a que el odio religioso estaba instalado en todos los rincones europeos. El libro de los mártires de 1554, escrito por otro protestante, John Fox, también contribuyó a acrecentar la leyenda negra española, en parte gracias a los 50 grabados de torturas y malos tratos que lo ilustraban. Fox dedicó un capítulo entero a la Inquisición española. La Inquisición, tras un periodo de tranquilidad, se centró más en perseguir prácticas heréticas de protestantes y moriscos y otros delitos como blasfemia, bigamia, sodomía o brujería. Hay que aclarar que los moriscos eran musulmanes que fueron obligados forzosamente a convertirse al cristianismo. La Inquisición española, desde luego, vista siglos después, nos parece una barbaridad. Por supuesto, esto es innegable. Pero ha llegado el momento de comparar algunos datos y de desmentir algunos tópicos. Los tribunales inquisitoriales, como hemos visto, eran mucho menos garantistas que los tribunales de hoy en día. Era el reo el que tenía que confesar un supuesto delito chivado por otra persona. Un delito secreto que no se le comunicaba al detenido. Sin embargo, eran más garantistas que cualquier otro tribunal de su tiempo. El reo tenía muchas más garantías procesales que en los tribunales civiles ordinarios. Aunque no lo parezca, esto fue un enorme avance para la época. Además, en las cárceles inquisitoriales se daba mejor trato que en las cárceles seculares ordinarias. Muchos de los detenidos en las cárceles civiles blasfemaban para que les juzgase el tribunal del Santo Oficio, para pasar así a sus cárceles
más decorosas y humanas que las otras. La Inquisición, por supuesto, pasó a América en los territorios españoles, pero sus acciones no se dirigieron contra los indígenas, sino contra el mismo perfil de gente que las sufría en Europa: conversos, protestantes, blasfemos, etc. La Inquisición española recurría a la tortura en muy pocas ocasiones, a menudo junto a un médico y siempre bajo la supervisión de un inquisidor que tenía orden de evitar daños permanentes. Esto contrasta con las brutales torturas aplicadas por las autoridades civiles por toda Europa. El desarrollo de la tortura era registrado escrupulosamente por los secretarios. Las confesiones obtenidas durante el tormento no eran válidas por sí mismas y debían ser ratificadas en las siguientes 24 horas. Además, el Santo Oficio tenía un manual de procedimiento que prohibía muchas formas de tortura usadas en otros sitios de Europa. De hecho, muchas de las sádicas torturas que se han atribuido a la Inquisición española simplemente no son ciertas. Las torturas encaminadas a arrancar una confesión, también comunes en tribunales civiles que se aplicaban en la mayoría de los casos, fueron las siguientes. 1. El potro. Se tumbaba al reo en una tabla con correas que se iban apretando. 2. La toca. Se introducía un paño empapado en la boca y se tapaba la nariz para crear una sensación de asfixia. Y 3. La garrucha. Se colgaba al reo de las muñecas con las manos atadas a la espalda. El estudioso Henry Kamen afirma que en Europa entre los siglos XV y XVIII, por cada 100 penas de muerte dictadas por tribunales ordinarios, la Inquisición emitió una. Tampoco se dio en España esa histeria europea con la caza de brujas en países tanto católicos como protestantes. La Inquisición española apenas persiguió la brujería, propia de mujeres de clase baja carentes de formación y por tanto con poca influencia en la sociedad. En este aspecto contribuyó a sentar precedente el caso del inquisidor español Alonso de Salazar y Frías, cuya fama se debió principalmente a su participación en el Tribunal de la Inquisición española, que juzgó el caso de las brujas de Zugarramurdi en 1610. Durante la sentencia y sobre todo en la posterior revisión del caso, destacó por su oposición a dar credibilidad a las teorías sobre brujería. Su exhaustivo memorial enviado a la Suprema, que era el máximo órgano de la institución, constituyó la base para que la jurisprudencia inquisitorial española fuera escéptica sobre la realidad de la brujería y que fuera muy reticente a tramitar denuncias por este tema. El historiador Jeffrey Parker cree que en los 350 años de existencia, la Inquisición española causó unos 5.000 muertos. Henry Kamen sitúa la cifra en unos 3.000. En un periodo similar, Alemania quemó a 25.000 brujas. Y en toda Europa se quemaron unas 50.000. Sin embargo, la Inquisición española solo quemó a 59 mujeres por brujería. Los protestantes se dedicaron a difamar a los católicos y en especial a los españoles con su malvada y temible Inquisición, mientras ellos quemaban a mujeres acusadas de brujería a un ritmo vertiginoso. La intolerancia del protestantismo no fue menos tiránica que aquella que se le achaca al catolicismo. De hecho, el terror protestante, como acabamos de ver, fue mucho más violento y se cobró muchas más víctimas. Para terminar, hay que hablar que el Tribunal de la Santa Inquisición no fue solo español. Ya hemos hablado de la Inquisición medieval francesa para combatir a los cátaros. También durante la Edad Moderna surgirían en Portugal y en Italia la Inquisición portuguesa y la romana. La romana es famosa por condenar a la hoguera a Giordano Bruno y por investigar a Galileo Galilei por sus teorías, aunque a Galileo nunca le llegaron a condenar a muerte como mucha gente piensa. La Inquisición fue terrible, sin duda, pero no tanto como les hubiese gustado a los rivales de España. Listo, muy bien. Mire que hay
Allí solamente hemos visto como un resumen de la Inquisición. Ya hay documentales enteros acerca de esto, que son horas, que se explica mucho más. Enciendan las cámaras, se explica más acerca de este terrible, ¿no?, periodo que nace en Francia y que luego se deriva a España. Pero hay muchas, como escuchó usted allí, hay cosas que se ha salido de contexto, que se aumenta o que a veces se quita, pero más se ha aumentado acerca de esto, ¿no? Se dejó bastantes escritos para que los historiadores vayan descubriendo minuciosamente, ¿no?, lo que realmente sucedió dentro de ese periodo de la Inquisición. Héctor y Giancarlo enciendan la cámara. A ver, Caterine, ¿qué pudiste tú anotar? Que muchas veces cuando nos referimos a Inquisición hablamos de muerte, tortura, fanatismo, intolerancia, control y miedo. Las armas que utilizaban eran la sorpresa y el miedo. En 1478 se creó una institución por los reyes católicos y tenían métodos de tortura como el potro, la toca y la garrucha. Eso. Ya, muchas gracias, Caterine. Jerry. A ver, la Inquisición o Tribunal del Santo Oficio, en 1470 por los reyes católicos para mantener su religión dentro de su reino. Tuvo una decadencia de 350. A finales del siglo XVIII entró en decadencia y murió de vejez en el siglo, hasta ahí me quedo porque bueno, el video muy rápido. Ya, este nace en Francia, un movimiento religioso. Nace la Inquisición medieval en 1189. En la Edad Media, ¿cómo se nació? En la Edad Media, en el siglo XIV, hubo en Legión. En 1391 hubo matanza, 1483 fue el nombramiento de compadencia de papá. En 1492 se impidió mediante un dicho de Granada. Y las matanzas que habían ahí mediante tortura, el posto, la toca y la garracha. Gracias, Jerry. José Rodríguez. Ya, profe, que España fue uno de los 1478 que surgió esa cosa, que fueron los reyes católicos, Inquisición, y que también existía la brujería, y también existía como le hacían a la gente muerte, tortura, fanatismo, intolerancia, control y medio. Y también existía a la gente mala, le hacían esa cosa para matarlo como el potro, la toca y la garucha. Y en Europa y Alemania creo que mataron como 25.000 brujas y en total todo el mundo mataron como 50.000 brujas en total. Ya. Gracias, José. Samuel. Ya, profe, que Inquisición fue una institución que se creó en 1478 por reyes católicos. La Inquisición nace en Francia. Los cristianismos viejos sospecharon que muchas conversiones no eran sinceras. Para descubrir y acabar con los falsos conversos, los reyes católicos decidieron que se introdujera la Inquisición en Castilla. Y aquí también dice que el primer auto de fe se celebró en Sevilla en 1481, donde fueron quemadas 6 personas. Y el historiador Geoffrey Parker cree que en los 350 años de existencia de la Inquisición española causó unos 5.000 muertes. Henry Kamen citó una cifra de unos 3.000, y Alemania quemó a 25.000 brujas, y toda Europa unas 50.000 brujas, y la Inquisición española quemó 59 brujas. Muy bien. Vélez, vamos con Yandri Jiménez.
Yandri Jiménez. Ya, profesora, la adquisición que en la adquisición hicieron un programa que lo hizo Johannes Guillermo, que era para escribir así unos libros así, y que en 1554 pues seguían práctica de uno que era lestico así, que era blasfemia, bigamia, sodomía o brujería, que con unos tópicos menos garantistas que los tribunales de hoy en día, que en las clases de inquisitoriales era más buen trato que las casas de Fernobala, que corrían torturas y eso. Y y el Exquisito Femia en España fue fundado por Santo Domingo. Y él no más hace eso, profesor. Ya, gracias, Yandri. Naya. Ya, profe, que la Inquisición quiere decir muerte, tortura, fanatismo o control. Que se trata de miedo y sorpresa. En 1478 la Inquisición fue por los reyes Isabel de Castilla y Fernando Carbón. La leyenda negra fue en Francia, en Catálogo en el siglo X hasta el siglo XII. Hubo una cruzada vigense que fue con el Papa de 1232, Papa Gregorio papal. ¿Cómo nació la Inquisición? La Edad Media en una convivencia de papada en juicios a finales del siglo XIV. Los cristianos sospecharon que no eran sinceros. Autos de jefe en 1481, que era un acto público como una inquisición a una corrida de chorros. En el siglo XVI eran entregados a San Benito. Edificios de Granada, que era un cristianismo nuevo en Francia, Inglaterra, se les dio plazo a los judíos a que emigraran. En 1500 el periodo de gracia entre 30 días para no ser castigados, y que los musulmanes eran garantizados a los tribunales y que habían 3 torturas, que era el castigo del potro, la toca y la garracha. Y tuvieron 25.000 o 500.000 muertes de brujas. Gracias. Gracias, Naya. Vamos, Giancarlos. Ya, profe. Que fue una Inquisición de 1478 y tuvo una vida de 350 años en el siglo XIX. La Inquisición nace en Francia con un movimiento religioso. Entre las víctimas del primer año fue Diego Susón y 1500 en un periodo de gracia, y brutal tortura era para los confesarios y debían ser ratificados entre 24 horas, y las torturas fueron el potro, la troca y la garrucha. Y Alemania quemó 25.000 brujas. Gracias, profe. Muchas gracias, Giancarlo. Vamos con Héctor. El Tribunal del Santo Oficio se creó en 1478. La Inquisición nació entre los cristianos y musulmanes. En 1492 los reyes expulsaron a los judíos
España y los que no querían abandonar se convertían en católicos. Ya, gracias, Héctor. Brian, tenga la cámara, Carlos. Brian, si pudiste anotar algo, Brian. Oí algo, profe. Los reyes católicos ¿Ya? decretaron. Sí, los reyes católicos decretaron la expulsión de los judíos de España mediante el edicto de Granada con finalidad de impedir que siguieran influyendo los judeoconversos, que abrazaron el cristianismo llamando cristianos nuevos. Desde el profe. Nada más, Brian. No, Ya, profe. todo está Es que- grabado. Ya, ahí ustedes estuvieron viendo un video, ¿no? Un poco largo, a pesar que es un resumen solamente de lo que fue la Inquisición, ¿no? ¿Cuáles fueron las características de la Inquisición? Muertes, tortura, fanatismo, miedo. Fueron las características que encerraron a la Inquisición, que nació en Francia y que luego pasa a España. Usted vio un video de cómo se tenía, pues, caracterizado la Inquisición. Vio allí como un programa, ¿no? Que estaban vestidos o disfrazados de diablos y lo hacían en forma de chiste, ¿no? Decían esas dos personas que hablan inglés, pero abajo estaba el español traducido, decía, somos la Inquisición y estamos aquí para causarte sorpresa y miedo, que eran las características de eso, ¿no? Y lo llevaban más bien a la burla. La Inquisición fue una institución pues, creada en 1478 por los reyes católicos contra la desviación de la fe. Era lo que, por eso se creó la Inquisición, ¿no? Para las personas que según no tenían la misma fe de ellos, una desviación para lo que eran las brujerías, que también se quemaron a un montón de mujeres que la hacían. ¿Cuándo fue decayendo o desaparece la Inquisición? En el siglo XIX. No fue un invento, ¿no? Todo lo que se dice, pero sí hay aumento de las cosas, ¿no? De lo que se habla de la Inquisición. La Inquisición fue un movimiento religioso. También tenemos aquí que hubieron varias inquisiciones porque se tenía que tener frente una persona y algunas desaparecían. En 1931 se hizo la Inquisición pontificia por Gregorio, allí esa no funcionó y desapareció, ¿no? Y así fueron apareciendo diferentes inquisiciones. Una de las cosas que se hacían dentro de estas inquisiciones era el auto de fe, que era era un acto de fe que al inicio era como algo personal, individual, y que luego terminó siendo como un espectáculo, como usted lo vio allí, ¿no? De muchas personas. Allí, según, ¿no? Según los historiadores que han estado estudiando, ¿no? Más detenidamente la Inquisición, se indica que allí no es que se quemaban a los condenados, solamente se presentaban los condenados y le daban una sentencia. Luego eran llevados en un burro, en un asno, como se lo quiera llamar, y eran llevados a la hoguera. Los que se querían escapar eran los que los quemaban, pero no sabemos en realidad si esos espectáculos que se hacían de autofe, allí toda la gente podía ver cuando se quemaban al sentenciado. También indican que hay mucha exageración, que más bien la parte de la Inquisición era mucho mejor que cuando se sentenciaba a una persona normal en algún tribunal. Hasta las mismas cárceles eran mejor dentro de la Inquisición que una cárcel normal. Los sentenciados hasta allí, como estoy en el video, decían la verdad o ellos querían ya decir lo que habían hecho para que los pasaran a las cárceles de la Inquisición, porque era mucho mejor el trato. Allí había un problema con los judíos porque ellos profesaban una fe diferente a la de ese tiempo. Ellos fueron perseguidos, fueron después expulsados. También
los judíos, ¿no? Que fueron llamados judeoconversos, porque ellos seguían profesando la fe a escondidas, y se les llamó así porque no tenían la misma fe de ellos, o la misma religión, y se los llamó como marranos, ¿no? Así fueron llamados. Ellos fueron perseguidos, ¿no? Pero sí les dejaron llevar las pertenencias de ellos. Y luego, pues, la Inquisición se divide en dos. Una de ellas fue la Reforma Protestante, que fue por Felipe Hermoso. Allí hay diferencia de los protestantes, que luego vamos a hablar más adelante de otra religión, o si comparamos a la del cristianismo, los protestantes no creen en ninguna imagen, ¿no? Por decir, les voy a poner un ejemplo de la Virgen María, ellos no creen en ninguna imagen. También ellos no tienen una iglesia como tal, donde la gente va a escuchar la palabra de Dios, como sabemos. O sea, hay diferencia, por eso dice que la Inquisición se dividió, y una de las más importantes fue la Reforma Protestante. Allí escuché a muchos de ustedes que se quemaron a muchas mujeres que practicaban la brujería. Algunos indican dentro de España que fueron 3.000, luego otros dicen que fue 5.000 muertes dentro de la Inquisición, ¿no? Por brujería, porque otras muertes fue por no creer o no tener la misma fe en la religión de ellos, y otra fue por las mujeres que practicaban la brujería. También cuando tenían o cometían algún error de adulterio, ese era otro tipo de castigo. Entonces hay diferentes cifras de muerte por cada una de las cosas que se creía dentro de la Inquisición. También se indicó aquí que lo que sí podemos resumir, que la Inquisición fue un periodo terrible, ¿no? Totalmente, y que nos lleva pues al estudio este periodo o este proceso que se llevó al inicio en Francia y que luego terminó en España.